Hare Krishna. Nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, hoy día domingo 26 de mayo, y tenemos el honor de que su gracia, Gundicha Das, nos va a dar una clase del Chaitanya Charitamrita, concretamente basada en el Madhya Lila 497. El tema que él ha escogido es las glorias de Srinivasacharya y Madhavendra Puri. Entonces ahora pues ya le damos a él la palabra y muchas gracias por darnos tu tiempo, tu experiencia y ya el espacio pues es todo tuyo. Muchas gracias por invitarme ¿se oye? Sí, Por haberme invitado para poder compartir un poquito acerca de- del servicio devocional de Chaitanya Charitamrita. Y en este caso, pues, como esta semana hemos tenido apariciones muy importantes, el señor Nisín por un lado, el miércoles, y el jueves fue la aparición de estos grandes Vaishnavas, de los cuales pues vamos a poder hablar un poco de ellos, hablar de sus glorias. ¿Se puede poner el texto ese? sí, sí, claro que sí. Mira, antes he estado buscando el Chaitanya Charitamrita, ningún problema, pero he estado buscando ese documento que me has enviado Sí. y no sé si ahora será más fácil. Luego, si lo necesitas, intento compartírtelo, porque de una manera u otra no me lo abría bien. Ah, Entonces, bueno, luego lo podemos volver a intentar y si no, pues lo compartes tú. Si estás en un ordenador, sí, sí, sí. bueno, pues yo te habilito y tú lo compartes. Igual Vale. así es más fácil. Eso era para el final. Esos son Muy bien. las oraciones que encontré de Bhaktivinoda Thakur al señor Nissingadev, 5 oraciones. Muy bien, vale. De momento no te pongo, no te habilito porque si no escucharás el timbrecito que se oye cuando alguien entra para que no te distraiga así Vale. durante la No, al presentación. final miramos a ver cómo lo... Vale, vale. Bueno, primero de todo, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya 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 Nityananda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya 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 Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya 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 Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya 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 Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos leyendo del Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 4, el servicio devocional de Sri Madhavendra Puri. Es el texto 197. Este es un verso hablado directamente por Srimati Radharani. Y vamos a leerlo.
Ajidinada Yardra Natahe Matura Nata Kadavalo Yase Idayam Tamaloka Kataram Gita Brahmiati Inkaromiaham. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Jai. Jai. Allí, Allí, oh mi Señor, oh mi Señor, Señor, Diná na con los pobres, con los con pobres, los pobres, Tra Dayadra, misericordioso, misericordioso, Nata Nata, Señor, Señor, oh, oh Matura Nata, Matura, el amo de Matura, el amo de Matura, Matura, Kanda, Ataram, Madam, espera que yo me he ido ahora, no, cada, cada cuando, cuando Avalokiase, Avalokyaase, de, Tere, Hidayam, Hridayam, mi corazón, mi corazón, corazón, Tuat, Tuat, de ti, de ti, yo tengo los dedos. Alokakataram, Alokakataram, muy afligido, muy afligido, Yayita, Dayita, o el más querido, el más querido, Brahmyati, Brahmyati, queda abrumado, queda abrumado, Kim, y E, que Karomi, Karomi, hacer, Aham, Aham, yo, yo, traducción, oh mi Señor, oh amo más misericordioso, oh amo de Matura, ¿cuándo volveré a verte? Debido a que no te veo, mi agitado corazón está inquieto. Oh el más querido, ¿qué voy a hacer ahora? Picado. ¿Alguien que lea el primer párrafo, por favor? Paulina, Los devotos libres de contaminación, que se basan estrictamente en la filosofía Vedanta, se dividen en 4 sampradayas o agrupaciones trascendentales. De esas 4 sampradayas, Madhavendra Puri siguió la de Sri Madhacharya Sampradaya y recibió la orden de sannyasi, conforme al Parampara, la sucesión discipular. Desde Madhacharya hasta el Acharya Lasmipati, que fue el maestro espiritual de Madhavendra Puri, no existió la comprensión del servicio devocional con amor conyugal. Fue Sri Madhavendra Puri quien introdujo por primera vez el concepto de amor conyugal en la Madhacharya Sampradaya, durante su primer viaje por el sur de la India. Sri Chaitanya Mahaprabhu reveló esa conclusión de la Madhacharya Sampradaya cuando se entrevistó con los Tatuavadis que supuestamente pertenecían a la Madhacharya Sampradaya. Cuando Sri Krishna se fue de Vrindavan para aceptar el reino de Mathura, Srimati Radharani, sintiendo el éxtasis de la separación, expresó el amor por Krishna en separación. Por lo tanto, el servicio devocional con sentimientos de separación es el aspecto central de este verso. Para la Gaudiya Mauda Sampradaya, la adoración con sentimientos de separación es el nivel más elevado del servicio devocional.
Conforme a esa comprensión, el devoto se ve a sí mismo como un desdichado que ha sido abandonado por el Señor. Por ello se dirige al Señor con las palabras Dina, Diyadra, Nata, como hizo Mandavendra Puri. Ese sentimiento de éxtasis es la forma suprema del servicio devocional. Srimati Radharani sufría mucho porque Krishna se había marchado a Mathura y se expresaba de la siguiente manera: Mi querido Señor, ahora que me veo separada de ti, mi mente está muy agitada. Dime, ¿qué puedo hacer ahora? Yo soy muy desdichada y tú muy misericordioso. Por favor, ten compasión de mí y hazme saber cuándo podré verte. Shri Chaitanya Mahaprabhu siempre estaba expresando las emociones estáticas que Srimati Radharani mostró a Uddhava en Vrindavan. En este verso, Madhavendra Puri expresa esos mismos sentimientos conforme a su propia experiencia de ellos. Por consiguiente, los Vaisnavas de la Gaudiya Madhva Sampradaya dicen que los sentimientos estáticos de Sri Chaitanya Mahaprabhu experimentó en su encarnación venían de Sri Madhavendra Puri a través de Ishvara Puri. Todos los devotos que siguen la línea de la Gaudiya Madhva Sampradaya aceptan estos principios del servicio devocional. Hare Krishna, muchas ¿Qué gracias. quieres? ¿Qué? ¿Pasamos al siguiente? No. Ah, vale. Mariana Timiranda Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Vivasadi Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Bueno, he escogido este verso porque es un verso que realmente, bueno, está hablado directamente por Srimati Radharani. Y como Chaitanya Mahaprabhu puede saborear este verso, dice que solo Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu puede saborear este verso. No hay una cuarta persona que pueda hacerlo. Eso está explicado en 2 versos anteriores a este. Entonces, esas 3 personas son Krishna, Radharani y Madhavendra Puri. Por eso, ahí se muestra claramente que Madhavendra Puri no es una personalidad corriente. El significado de este verso que hemos leído, vemos cómo explica que en el Parampara, la sucesión discipular, digamos que Madhavendra Puri como es una personalidad especial porque es el que está manifestando ese prema en el corazón, ese amor puro. O sea, el servicio devocional en su más alto grado es manifestado por Madhavendra Puri. Entonces, incluso cuando Madhavendra Puri, el Nityananda Charitamrita, cuando se encuentra con el señor Nityananda, no sé si algunos habéis leído el Nityananda Charitamrita, pero si no lo habéis leído, os recomiendo leerlo. En el último capítulo, el 3er capítulo de la Lila, es el encuentro del señor Nityananda. Cuando el señor Nityananda estaba peregrinando, de peregrinaje, por voluntad de la providencia, como pone ahí, se encuentra con Madhavendra Puri. Entonces, cuando se encuentra con él, el señor Nityananda se desmaya. Y Madhavendra Puri también. Solamente de verse, ya entran en un estado que nosotros evidentemente no podemos entenderlo. Yo personalmente, por ejemplo,
yo sé que no estoy en esos niveles, pero me encanta leer esos pasatiempos porque son hermosísimos. Ahí manifiestan ese gran amor por el Señor. Y el Señor Chaitanya se manifiesta de esa manera a través de sus devotos. Entonces, cuando se encuentran y se desmayan, primero se desmayan y al rato cuando recuperan el conocimiento, se dan un gran abrazo. Y entonces estuvieron unos días juntos y en esos días estuvieron juntos. No se sabe lo que solo Krishna sabe de qué estuvieron hablando. Pero evidentemente solo estaban interesados en las cosas que tienen que ver con el servicio devocional. Pero su estado en realidad eran como locos. Si lo miráramos desde el punto de vista material, por ejemplo, dirían, son locos. No sabían si era de día o de noche. No se enteraban de nada externo me refiero, porque ese flujo, cuando uno entra en ese estado, como está descrito precisamente en el Chaitanya Charitamrita, se habla cuando se habla del amor por Dios en sus diferentes niveles, hay estados en los cuales uno pierde la conciencia externa. Y entonces, por eso se remarca tanto énfasis en esas cosas. Entonces, el Madhavendra Puri, cuando se encontró con el señor Nityananda esos días, en realidad Madhavendra Puri, como está descrito en el capítulo 4 de Madhya Lila, cuando habla del servicio devocional de Madhavendra Puri, él siempre solía estar solo, no le gustaba estar con nadie. ¿Pero por qué? Porque no quería verse interesado, por decirlo de alguna manera, ni escuchar temas mundanos. Entonces, para no escuchar tonterías, él siempre le gustaba permanecer solo. Y entonces, cuando se encontró con Nityananda, por ejemplo, es un encuentro muy especial. Es un encuentro con alguien que son de la misma sintonía, los dos manifestaban ese prema, ese amor puro. Entonces, el Madhavendra Puri dijo, después de haberse encontrado con él, que si alguien manifiesta el más ligero tinte de envidia a Nityananda, nunca será favorecido por el Señor Chaitanya, con el amor por Dios. Entonces, ahí se manifiesta porque son grandes personalidades. De hecho, en el capítulo 4 viene, cuando empieza el capítulo 4 del Madhya Lila, es porque el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba yendo para Puri, pasó por Remuna. Y cuando iba ahí, le estaba explicando a algunos devotos que iban con él, a los que iban con él, les habló sobre Madhavendra Puri. Entonces les explica la historia cuando Madhavendra Puri se le presentó un niño. Se le presentó el niño y le dijo que por qué no comía, que estaba haciendo, que hacía por allí, porque no tomaba nada. Entonces Madhavendra Puri le dijo, ¿cómo sabes que estoy ayunando? En realidad Madhavendra Puri ayunaba bastante. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros en realidad estamos todo el día comiendo. Todos los días vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué vamos a cenar. La gente del mundo, en general, siempre estamos pensando en comer. Entonces, pero en esos estados, cuando uno lee esas actividades de Madhavendra Puri, ves como era una personalidad excelsa, porque estaba completamente desapegado de todo eso. De hecho, él si nadie le ofrecía nada, no comía. Y si alguien lo ofrecía, lo aceptaba como misericordia de Krishna.
Entonces, cuando el niño le dijo eso, porque el niño fue ahí y le dijo que las mujeres le habían dado leche, le había dado leche para que tomara, se la tomó. Pero luego se dio cuenta de que el niño ese no era un niño cualquiera, ¿eh? Se dio cuenta que ese niño era Krishna mismo. Y dijo, él pensó, pues mira qué tonto soy, si me ha venido Krishna en persona y no lo he reconocido. Pero por la noche tuvo un sueño. Entonces ahí se le apareció y le dijo que estaba ahí residiendo. Resulta que la deidad de Gopal, que estaba enterrada ahí porque cuando los conflictos con los musulmanes se enterraron muchas deidades, porque los musulmanes las rompían, las deidades. Entonces, esa deidad estaba enterrada ahí, entonces le dijo, se le reveló en el sueño para que la desterrara. Entonces, al día siguiente, Madhavendra Puri se fue a buscar a los de ahí del pueblo y buscaron con espadas y picos y palas y de todo, y empezaron a levantar el suelo hasta que encontraron a la deidad. Entonces ahí estaba, realmente, o sea, la deidad se había revelado a Madhavendra Puri y manifestó su deseo de querer ser desenterrada. Entonces, cuando la desenterraron, la puso en lo alto de la colina de Govardhan, ¿eh? Pues ahí fue donde puso la deidad. Entonces hicieron toda la instalación. Ahí está, en el capítulo está descrito, ¿eh? Con todo lujo de detalles. Realmente cuando uno lee esa historia, se queda impresionado porque vemos que hay todos participaban, toda la gente del pueblo eran devotos, porque todos se desvivían por participar. Y entonces cocinaban, eh, traían preparaciones para ofrecer, otros colaboraban de otra manera, trajeron 900 recipientes de agua del Govinda Kunda eh, para, para eso. Y todo eso se hizo en un solo día. Imaginaos, o sea que en un solo día hicieron un montón de trabajo para preparar todo. O sea, se hizo como un festival, un gran festival. Luego ya se hizo evidentemente el arte, con la prenda, todo. Eso es la ceremonia Nakuta de Krishna. Es la misma ceremonia que se hizo ahí para instalar las deidades. Y entonces ya ahí se establece la adoración diaria. Madhavendra Puri estableció la adoración diaria de la deidad de Gopal. Y luego cuando aparecieron dos brahmanas, un día que llegaron dos brahmanas que venían de Bengal, Madhavendra Puri los inició y los ocupó en la adoración, el curso de puyaris. Y ahí se pusieron a hacer la adoración diaria de la deidad. Y entonces, ahí es una característica muy clásica en este tipo de devotos, que Krishna se les manifiesta en sueños. Por eso uno piensa, ¿ves? Yo no soy muy devoto porque yo no sueño con Krishna por la noche. Yo no sé vosotros, pero yo no sueño con Krishna. Y cuando lees historias de estos devotos, es que siempre dice con el pretexto de un sueño. A veces utiliza esa expresión, con el pretexto de un sueño. En el sueño el Señor se manifiesta. Entonces le dice que tenía mucha calor. Cuando estaba enterrada, la deidad tenía calor. En realidad, por ejemplo, eso es un pasatiempo total, porque en realidad Krishna no siente frío ni calor, pero lo manifiesta en esa forma. Estaba ahí enterrado tanto tiempo y ahora que tengo calor, todavía tengo calor en mi cuerpo. Entonces le pide a Madhavendra Puri en el sueño que se vaya a Jagannath Puri a buscar sándalo para refrescar su cuerpo.
le dice que se vaya para allá, para Puri. Entonces, bueno, Madhavendra Puri, que estaba ocupado en la adoración de la deidad y todo, pues deja a los otros brahmanas y tiene que irse a Puri. Hay que pensar que claro, en esas épocas viajaban caminando, iban de aquí a allá y a veces tardaban meses en ir de un sitio a otro. No era como ahora, ahora dice, bueno, vamos a coger un avión o coges el AVE y te vas de aquí a allá rápido, lo hacemos todo así. Pero antes ahí funcionaba de otra manera. Y viajaban caminando y a veces se paraban en el camino, aquí o allá. Y entonces cuando Madhavendra Puri se fue para Jagannath Puri, pasó por Remuna. Precisamente Chaitanya Mahaprabhu les estaba explicando, cuando pasaron por Remuna, es cuando explica esta historia a sus discípulos y seguidores que iban con él. Entonces, cuando pasan por Remuna, en Remuna le gustó mucho la adoración que hacían allí, se estuvo fijando en cómo adoraban a la deidad de Gopinath. Sira Gopinath, le ofrecían arroz con leche todos los días. Entonces, Madhavendra estaba interesado en cómo hacían la adoración, porque él quería mejorar la adoración que le estaba haciendo a Gopal. Entonces, allí hizo amistad con algunos puyaris y se estaba fijando en lo que hacían y le preguntaba qué es lo que ofrecían. Entonces, estando allí, pues participó también en el kirtan, estaba entusiasmado. Cuando pasaban por allí, él miraba así a ver y vio cómo pasaban con la ofrenda, donde ofrecían ese arroz con leche, Sira Gopinath. Sira Gopinath es ese arroz con leche especial que solo se ofrecía allí. Por alguna razón, se ve que tenía mucha fama esa ofrenda de arroz con leche que le ofrecían todos los días a la deidad de Gopinath. Entonces, él inmediatamente pensó, si yo pudiera aprender a hacer un arroz con leche como ese, se lo podría ofrecer a mi Gopal. Pero inmediatamente, porque habían pasado con la ofrenda, pero no estaba hecha la ofrenda. Pero inmediatamente pensó que soy un ofensor, porque todavía no se ha ofrecido y yo estoy pensando en probarlo. Ya estaba pensando de esa forma. Yo pensaba que era un ofensor, ¿por qué? Estoy deseando. Y se fue. Y dio reverencias y se marchó. Y se fue a la plaza del pueblo. Entonces, el puyar hizo la ofrenda y cuando se fue a acostar, se le apareció la deidad en el sueño. Otra vez, en el sueño, se le aparece y le dice, cuando hemos ofrecido el arroz con leche, he escondido un pote detrás, detrás de la cortina, hay un pote escondido. Ves a buscar ese bote con el arroz con leche y busca a un sanyasi que se llama Madhavendra Puri y se lo entregas. Entonces, el puyari se fue inmediatamente se duchó y se fue inmediatamente al altar. Se fue al altar a buscar y efectivamente el pote estaba allí. La deidad había escondido el pote y desde entonces se la conoce como Chirachora Gopinath, aquel que robó el pote de arroz con leche. La deidad Chirachora Gopinath se llama ahora. Entonces él se devotó al puyari, se fue a buscar a Madhavendra Puri y ¿Y por qué se dice que robó si era suyo? Se lo habían dado a él. bueno, porque luego sí se lo dan, pero lo escondió. Lo escondió, entonces, claro, lo escondió para que no lo cogiera nadie. Y lo tuvo ahí escondido, si no se lo hubieran repartido.
que por eso lo robó, de alguna manera. Es un robo trascendental, evidentemente. Entonces, cuando el devoto empezó a llamar, porque el devoto no conocía a Madhavendra Puri, entonces empezó a llamar, Madhavendra Puri, y él escuchaba, pero pensó, será otro Madhavendra, porque de aquí no me conoce nadie. Estaba ahí en la plaza. Entonces, Madhavendra Puri, entonces él le dijo a gritos, ¿no?, que este pote de arroz con leche ha sido robado por Gopinath para ti, toma, y se la dio. Y Madhavendra Puri, claro, entró en éxtasis cuando pudo probar eso. Además, pensar que él estaba ayunando, no comía muchas veces y no le daban nada, no tomaba. Entonces tomó el arroz con leche y luego rompió el pote, lo partió en pedazos y se lo guardó en una tela. Y se lo fue comiendo, el pote se lo fue comiendo. En los siguientes días, un trozo cada día. Ya no se comió solo el arroz con leche, sino también el pote. Entonces, su amor por Dios se incrementaba cuando hacía eso. Y entonces, en el camino, cuando él estaba yendo para Puri, también paró en Santipur y se encontró con Advaita Acharya y ahí lo inició, ahí tuvo el encuentro con él. Fue quien inició a Advaita Acharya. Entonces, ahí es todo puro néctar, todo amor. Entonces, cuando llegó a Puri, consiguió el sándalo. Cuando volvió a la vuelta, otra vez, pasó por Remuna otra vez, entonces volvió a tener otro sueño. Y la deidad de Gopal le dijo que pues, el sándalo se lo untara a la deidad de Gopinath. Dijo, porque así yo sentiré el alivio del calor. Realmente le dijo que untara el sándalo. Entonces hizo el sándalo y se lo estuvo untando. Entonces él obtuvo el alivio. Entonces dijo que sí sentía ya el alivio cuando untó la deidad de Gopinath. Entonces por eso que no es diferente. Krishna está en todas partes, en las diferentes deidades donde se manifiesta, a veces hay una conexión de hecho de ese modo. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu alaba siempre las cualidades de Madhavendra Puri. Y por eso explico esta historia. Es un poco más larga, pero bueno, básicamente eso es un capítulo, es el capítulo de Chaitanya Charitamrita, donde describe con más detalle pues, todas estas cosas y con los significados de Prabhupada, las glorias de Madhavendra Puri. Entonces, ahí podemos ver pues, que es una personalidad muy especial, no es cualquiera. De hecho, cuando Madhavendra Puri ya estaba muy mayor, cuando se encontró con Nityananda y entraron en éxtasis, los discípulos de Madhavendra Puri estaban sobrecogidos también de amor, y uno de ellos es Ishvara Puri, el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que de hecho Ishvara Puri fue cuando Madhavendra Puri estaba en sus últimos momentos en esta vida, él estaba manifestando sentimientos de separación de Krishna todo el rato. Y había un discípulo que se llamaba Ramachandra Puri. Ramachandra Puri era muy envidioso y le criticaba a su guru, Madhavendra Puri. Eso también está en Charitamrita, esa historia, porque él decía que era muy crítico, decía, mira, hay migas en el suelo que dice que come demasiado, y esas cosas, ¿no? Hacía ese tipo de críticas. Y a Madhavendra Puri le decía que
que por qué se lamentaba, ¿eh? Porque la lamentación de Madhavendra Puri no era lamentación, sino eran síntomas de separación, de éxtasis. Pero él decía que no había que lamentarse. Esa es una forma incorrecta de entender la filosofía de la conciencia de Krishna. Es decir, por ejemplo, porque nosotros decimos, sí, la lamentación, como dice el Bhagavad Gita, la lamentación, las lágrimas materiales, son todas signos de ignorancia, eso sí, es verdad, acerca del verdadero ser. Pero la lamentación por la separación de Krishna no es precisamente ignorancia, sino son unos síntomas muy elevados, como manifestaba Madhavendra Puri. Isvara Puri siempre se encargaba de lavar el cuerpo de Madhavendra Puri y de limpiar el lugar donde le iba a defecar y esas cosas. Él limpiaba todo. Limpiaba el lugar donde hacía sus necesidades y todo eso. Siempre lo mantenía todo bien y lo cuidaba, ¿eh? Y por eso, Srila Prabhupada dice que debido a ese servicio, él tuvo la misericordia de ser el maestro espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eso fue lo que le capacitó. Mientras Ramachandra Puri es lo opuesto. Era envidioso y entonces siempre criticaba y no tenía la visión correcta. Pero Isvara Puri sí. Entonces, ese es nuestro parampara, que ha sido descrito en el verso este que hemos leído. Entonces, los pasatiempos de estos devotos son auténticamente maravillosos. Cuando leemos estas historias, claro, uno piensa, yo por lo menos lo pienso, que realmente qué lejos estoy de Krishna, ¿eh? Porque cuando ves esos estados, claro, todos esos eran asociados eternos de Krishna y aparecieron, porque cuando aparece en Krishna en cualquiera de sus formas suele aparecer con asociados. En el caso de Chaitanya Mahaprabhu, estos son asociados realmente íntimos. Todos estos no son seres comunes como nosotros, son gopis, manjaris, y que aparecen junto al Señor y le asisten en sus pasatiempos. Entonces, nos encontramos con que hay todo ese grupo de devotos, que son muchos, porque hay muchísimos. Cuando hablemos de Charitamrita, por ejemplo, salen tantísimos devotos especiales que manifiestan esos síntomas, esos comportamientos, que a veces no los entendemos y decimos, uy, ¿por qué? Pero son pasatiempos, por eso son los lilas. Entonces, ahora voy a pasar a Srinivasa Acharya. He hablado primero de Madhavendra porque Madhavendra es anterior, ¿eh? Ahora voy a hablar de Srinivas porque Srinivas es un poco posterior, no muy posterior porque, pero un poquito después es. Madhavendra Puri era mayor y Srinivasa Acharya es posterior. En realidad no hay datos muy seguros, muy fiables incluso de las fechas de la aparición, todo esto. Cuando leemos, por ejemplo, los historiadores mismos ponen fechas, difieren unos de otros. En cuanto a eso, no se sabe muy bien, la verdad. No era como ahora, que ahora controlamos mucho las fechas. En esas épocas no se controlaban las fechas. De hecho, de la aparición de Srinivasa Acharya, unos que dicen que apareció en el 1515, 1520 a 1580. O sea, hay una diferencia de años muy grande, ¿eh? Alguna afirmación parece como imposible, ¿eh? Parece más factible que fuera, se cree más que fue por
en los años 1520 y tantos o 30 y tantos, que más o menos coincide con la desaparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Coincidiría más en eso. Entonces, Srinivasacharya, Mira, Prabhu, perdón, sí, quería preguntar que si tenemos alguna preguntita, ¿qué prefieres? ¿Que las apuntemos y todas para el final o se te puede preguntar así entre medias? vale, podéis preguntar entre medias si queréis. Pues yo tengo una preguntita. Vale, Mira, es al respecto de el saber que uno de los acharyas de la sucesión discipular es en el mundo espiritual, pues o una gopi, una manjari. Por ejemplo, se dice que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, pues en el mundo espiritual es una gopi. Entonces, yo quería saber eso de qué manera lo determinan. En este caso, por ejemplo, si sabes quién determinó eso y eso, de qué manera se sabe esto, no, porque porque seguramente él mismo no lo habrá dicho. Entonces, pues eso, si podías explicarnos un poquito. sí, bueno, claro, evidentemente nunca lo va a decir. El que es, quién es, no va a decir que es ese alguien. Incluso, por ejemplo, cuando está en este cuerpo, pues ni siquiera piensa en ello. Pero está manifestado de muchas maneras. Pero eso lo sabemos por las escrituras, por los shastras. Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu él no dice yo soy la suprema personalidad de Dios. No lo dice. Krishna sí lo dice. ¿Eh? Pero Chaitanya no. Chaitanya se tapaba los oídos cuando decían que tú eres Dios. Se tapaba los oídos porque nos está enseñando a nosotros que nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces, pero los devotos sí lo determinaron. Entonces, presentan citas sástricas. Por ejemplo, el que explica muy bien eso, y ahora hablaremos de eso, es Jiva Goswami. Jiva Goswami o sea, realmente la manifestación de Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, y ahora precisamente hablaremos de eso. Srinivasacharya es Gaura Shakti, es la Shakti del señor Gauranga. Es la 16ª, ¿cómo se dice? 16ª porción, ¿no? Digamos, de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, se manifiesta el amor por Dios en esa cantidad, podemos decir. Pero eso lo han dicho los acharyas y lo encontramos en los textos, en el Chaitanya Charitamrita, ¿cómo se llama? En el Chaitanya Bhagavat, en el Chaitanya Mangal, que el otro día hablamos de ellos. Estos textos manifiestan todo eso. Y ahí se hacen, y luego hace alusiones a otros textos, ¿no? Por ejemplo, por el Prema Vilas, por ejemplo, también hay descripciones de todo esto. Está confirmado por otros acharyas. Entonces hay que entender, por ejemplo, es muy importante de que cuando yo recomiendo, no ahora, si alguien cuando ya uno ha estudiado el Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, que no nos da ni para entenderlo en esta vida, pero bueno, pero luego yo recomiendo que leáis, cuando ya tengáis eso un poquito más, a los Sandarbhas de Jiva Goswami. Por lo menos el Tattva Sandarbha te da mucha información de eso, ¿no? Bueno, porque Jiva Goswami explica establece la autoridad del Bhagavatam sobre los demás, sobre todo los Vedas, porque si no a veces uno se puede llegar a confundir, decir, bueno, es que hay muchos textos, pero no todos los textos son iguales, y por eso Jiva Goswami, eso sería, digamos, las bases de la conciencia de Krishna, las bases filosóficas, podemos decir, tienen que estar
sea, no solamente decir, bueno, es que es algo que se siente, no sentimental, por ejemplo. Evidentemente hay un sentimiento cuando uno canta Hare Krishna, por ejemplo, pues ahí se mueven las cosas dentro del corazón. Cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba cantando el Santo Nombre, él dice que a veces llora, a veces bailo, río, y no sé qué me está pasando. Y cuando se lo dije a mi maestro espiritual, me dijo, no te preocupes, estos son los síntomas del amor por Dios. Hay unos sentimientos, en nuestro proceso es el canto, pero también es bueno tener una base filosófica, de entendimiento, de entender realmente de por qué aceptamos eso. Y Jiva Goswami lo explica muy bien porque te explica los diferentes procesos de cómo aceptar el conocimiento, por ejemplo. El conocimiento materialista, por ejemplo, es Pratyaksha Pramana, la percepción directa solamente. El materialista dice, yo solo me creo lo que veo y lo que toco. Eso es Pratyaksha Pramana, es un tipo de manera de aceptar conocimiento, pero no es la mejor, es imperfecta porque está basada en nuestros sentidos. En cambio, esa es un sistema, por ejemplo, el parampará y el aceptar, por ejemplo, lo que viene, el conocimiento descendente es el que nosotros practicamos y ahí está descrito, hay tantos textos, hay muchísimos realmente, y cuando uno lee, yo cada vez que leo más, cada vez estoy más confundido. No confundido en el sentido de que crea menos, no, al revés, creo más. Pero confundido en el sentido de que a veces dices, bueno, pero si fulanito de tal es tal personalidad, pero también es esta otra personalidad, a veces se dice eso. Y yo a veces me lo preguntaba y dice, pero es que en el plano espiritual no es lo mismo que el plano material. O sea, una personalidad puede tener diferentes personalidades y manifestarlas incluso al mismo tiempo, o sea, no es como, o sea, bueno, Krishna se expande ilimitadamente. Entonces, cuando se expandió en 16.108 formas y se casó con 16.108 reinas, él podía estar en todas partes, digamos, en los diferentes palacios y hacer cosas distintas. Y Narada Muni se sorprende de eso, ¿no? Dice, porque en el mundo material, por ejemplo, si desarrollas cierto poder y te expandes, no lo puedes hacer más de no 8 o 9 formas distintas, pero siempre tienes que hacer lo mismo. Con este cuerpo estoy hablando. Entonces, esas cosas, por ejemplo, para nosotros son inverosímiles realmente, o sea, entender estas cosas. Entonces, bueno, aceptamos la autoridad de estos devotos. Igual me estoy alargando demasiado con la respuesta. Mira, tienes la mano levantada de Elena. Hare Krishna, mis reverencias ¿Qué crees? a Elena inteligente. Upadhyaya Prabhu. Me alegro mucho de verle. Lena, apaga la cámara, que tienes Mira, mala, yo quiero mala preguntar una cosa. señal. Usted al principio ha dicho que si yo de... Sí, ahora mejor. Eso, a ver. Sí, que digo que usted al principio ha dicho sobre la envidia, que la envidia, si la persona todavía la tiene, pues no puede entrar en el mundo espiritual. Pues me gustaría preguntar, yo no veo, no siento en mi caso personal, leyendo los libros, que la envidia se elimina, se quema. Que yo realmente veo la gente eruditos, pero siguen teniendo anarcas, ¿no? Quiero decir, precisamente, yo no sé si es bendición, tiene que pasar para quitar las anarcas, porque la persona filosófica erudita, pues muchas veces observamos en el mundo material, pues después tiene todas las anarcas, aunque sabe muy bien escritura. Entonces yo no veo y no siento que al leer más, que yo estoy mejorando en este aspecto. Ah, ah, Comunicando con los devotos, sí que noto que ahí por falso ego siempre dan. Pues, ¿hay alguna relación realmente entre leer mucho de escrituras y que anarcas desaparecen? Por ejemplo, yo estoy en mi casa leyendo y pensando que la envidia se desaparece.
cuanto más leo, más desaparece. Ana. Esta pregunta, gracias. Bueno, a ver, yo lo que he dicho de la envidia es antes lo que citaba ha sido que Madhavendra Puri dijo que si alguien tiene el más leve, la más leve envidia por Nityananda, que Mahaprabhu no le otorgará esa misericordia. Pero cuando hablamos de la envidia en general, por ejemplo, que ahora por tu pregunta, todos somos envidiosos. Por eso estamos aquí, o sea, no estamos aquí por casualidad, o sea, todos somos envidiosos, más o menos, y a veces se manifiesta en más o menos, y no desaparece de golpe, no es que o puede desaparecer de golpe, ¿por qué no? Pero solamente, o sea, nuestro proceso es un proceso de misericordia, no es un proceso no es por leer mucho. Leer es bueno para comprender las cosas, si uno se atrae por eso, pero finalmente, o sea, uno tiene que entregarse, y entregarse no quiere decir, no me refiero a entregarse, bueno, me voy a vivir al templo, eso no quiere decir entregarse, porque a veces hay gente que vive en el templo y viven porque viven cómodos, ¿no? Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Entonces, eso no se entrega. Entrega, cuando digo entrega, es algo interno. Es algo interno y es un trabajo de cada uno. Cada uno hace el suyo. Eso es importante pensar. O sea, cada uno vuela con sus alas. Podemos volar en manada, pero cada uno tiene sus alas. Entonces, la envidia, sí, claro, tiene que ir desapareciendo, pero tenemos que trabajarlo. O sea, a nivel práctico, por ejemplo, si yo tengo envidia de alguien, yo me acuerdo una vez que cuando yo estaba en Sankirtan, al principio, yo era nuevo y a mí me costaba mucho hacer Sankirtan, porque, bueno, porque a mí parar gente en la calle, como se hacía en ese entonces, así a la brava, a mí me costaba. Pero bueno, por otro lado me ayudó mucho a desarrollar mi carácter, curiosamente, pero parabas a la gente y todo esto. Y me acuerdo que cuando estábamos en el equipo, ahí todos los devotos íbamos a una. O sea, se hacía el prasana por la mañana, servías a los demás. Y entonces había escuchado una clase que decía, cuando uno siente envidia, a veces tú lo notas, ¿no? Que siento envidia de alguien, por lo que sea, ¿no? Porque no me cae bien. ¿Por qué no me cae bien? Porque a veces, pues es eso, es una manifestación de envidia. Y había un devoto que no me gustaba nada. ¿Eh? Y pensaba, uy, este me cae gordo. ¿Eh? Pero en realidad, claro, eso es malo para mí, no para él. Es malo para mí porque soy yo el que está pensando así. Él no está pensando nada de mí. Yo estoy pensando, este es así, es asá. ¿Eh? Y entonces, escuché una clase que decía que cuando alguien tiene envidia de alguien, tiene que servirle. Y entonces empecé a servirle prasadam todos los días le servía el prasadam. No, sin dar ninguna explicación, pues simplemente le sirves, le sirves, le sirves. Y luego, esa es una experiencia práctica de cómo desaparece la envidia hacia esas personas. A mí se me quitó. A mí a mí se me quitó. ¿Eh? A mí se me quitó ese sentimiento que tenía. ¿Eh? Entonces, bueno, y es un trabajo a veces largo, no es fácil. O sea, tenemos que pensar que llevamos muchas vidas aquí y eso no es cosa de un día. ¿Eh? Es un trabajo duro, duro para nosotros, ese trabajo en nuestra mente, sobre todo para nuestra mente. Entonces, si me permitís, vamos a pasar a Srinivas Acharya, porque si no nos vamos a quedar. Veo que el tiempo va pasando. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser concisos. Bueno, Srinivas Acharya era hijo de Gangadhar Bhattacharya, era su padre, y Lakshmi Priya era su madre. Entonces resulta que Gangadhar Bhattacharya era un gran devoto del señor Chaitanya. Y entonces él él vivía en una aldea que se llamaba Chandaki, pero
él quería ir a encontrarse en persona con el señor Chaitanya. Entonces, en un momento dado, pues se marchó para Puri, para Jagannath Puri, y por el camino se enteró, pasó por Katva, y en Katva se enteró que el señor Chaitanya iba a tomar sannyas. Que eso fue una noticia muy fuerte en ese momento, porque claro, que le afeitaran la cabeza al señor Chaitanya era como para los devotos, era una cosa muy, muy triste, realmente. Él se fue allí a Katva, nadie entendía por qué tenían que cortarle el pelo. Incluso el barbero, Madhushel, que era el que le tuvo que cortar el pelo, en realidad lloraba, se saltaban las lágrimas, porque ¿cómo voy a cortar este pelo? ¿No? Entonces, pero bueno, de alguna manera tuvo que hacerlo porque era el deseo del Señor, pero los devotos todos estaban llorando por eso. Entonces, cuando le dio la iniciación de sannyas, le puso el nombre, porque él era Animal Pandit, y entonces le puso Shri Krishna Chaitanya. Y Gangadhar Bhattacharya se quedó tan extasiado después de la iniciación, cuando le había puesto ese nombre, que empezó a decir Chaitanya, 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 Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Todo el rato no hacía más que repetir eso. Y cuando se volvió a su pueblo, cuando volvió de nuevo, entonces estaba siempre repitiendo eso. Y por eso los ciudadanos de allí, del pueblo donde él vivía, le pusieron Chaitanya Das. Ya no le llamaban Gangadhar, era Chaitanya Das, porque todo el rato estaba hablando estaba todo el rato diciendo Sri Krishna Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Se quedó extasiado con eso. Entonces, cambió la vida del pueblo. Cambió la vida del pueblo y con su mujer se fueron para Puri, querían ir a Puri a cabo de un tiempo. Los tiempos no eran como ahora. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. La gente antes viajaban caminando y tardaban días, meses a veces. Entonces, al final se fueron a Puri a encontrarse con el señor Chaitanya y se postraron ante él, se rindieron a él. Chaitanya Mahaprabhu estaba con su sirviente personal, con Govinda. Entonces, los recibió muy bien y tal, les dijo que fueran al templo de Jagannath, a ver al señor Jagannath, ahí en Puri, que fueran al templo y después, poco después, Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Govinda que estos dos, esta pareja, yo sé que quieren tener un hijo, pero no podían tener, habían querido tener un hijo y no podían. Entonces dijo, pero yo sé que ellos se lo han revelado al señor Jagannath y el señor Jagannath y yo no somos diferentes, por lo tanto, su deseo se va a cumplir en breve y van a poder tener un hijo y se llamará Srinivas. Ya le manifestó eso a Govinda. Y efectivamente, pues sí, cuando regresaron enseguida, tuvieron a Srinivas. Y Srinivas era físicamente hermosísimo. Tenía una nariz así amplia, su color, el color del cuerpo era dorado como el del señor Chaitanya. Y sus brazos también eran largos, muy largos, como los de una gran personalidad. Y entonces, ya desde pequeño ya manifestaba. De hecho, en esa época se solían poner en las puertas de las casas a hablar cosas acerca de Krishna, pasatiempos, a explicar pasatiempos. Y cuando escuchaba, cuando estaban hablando de que le iban a cortar el pelo al señor Chaitanya, estaba escuchando eso
lloraba el niño y decía, no, no le cortéis el pelo, por favor, no se lo cortéis. No, no, ¿cómo vais a cortar ese pelo tan maravilloso? No, el niño lloraba, ya manifestaba ciertos síntomas, ya era muy joven. ¿eh? Y, y entonces se dice eso, que él es la corporificación de Gaura Shakti, la energía de Sri Chaitanya. Entonces, ya tuvo sueños premonitorios donde el Señor ya le dijo que tenía que ir a Puri. ¿eh? Tenía que ir a Puri. El primero se acercó a Narahari Sarakara. Narahari Sarakara es también otro gran devoto, otro de los muchos que había también por esa época. Y él quería ser iniciado. Él quería que lo iniciara, pero él le dijo que no, que él no podía iniciarlo, porque ya estaba como predicho que se iba a iniciar con Gopal Bhatta Goswami, uno de los 6 Goswamis. Entonces le dijo que se fuera, tenía que irse a Puri, porque le dijeron que fuera a escuchar el Srimad Bhagavatam de Gadadhar Pandit. Y entonces se marchó para allá, se fue para allá. Tardaban un tiempo, como he dicho antes, pues iban caminando y se paraban aquí. En esa época había muchos grandes devotos. Entonces cuando se fue allí, Gadadhar Pandit, ya entonces el señor Chaitanya y el señor Nityananda ya habían partido, ya se habían marchado de este mundo. Entonces cuando se encuentra con Gadadhar Pandit, claro, el problema que tenían es que solo tenía una copia del libro. No era como ahora que no había imprentas y eran libros que estaban escritos a mano. Entonces, el libro no se podía leer, ese era el problema. Nosotros ahora podemos leer en el libro, podemos leer en el ordenador, podemos leer en el móvil, pero el libro no se podía leer porque cuando Gadadhar Pandit leía el libro con el señor Chaitanya, las lágrimas que caían de sus ojos borraban las letras del libro, estaba medio borrado, porque caían lágrimas todo el rato, y no precisamente las de Gadadhar Pandit solo, sino las del señor Chaitanya. Los dos estaban llorando encima del libro. Así que le dijo que tenía que ir a buscar otra copia del libro, que tenía que hacer, lo mandó a encargar otra vez para que lo fueran a buscar a Navadvip. Y entonces, finalmente, Srinivas tenía que irla a buscar. Pero cuando se fue a buscarla, cuando regresó, Gadadhar Pandit ya había dejado este mundo también. A veces se enteraban, de repente estaban por el camino, lo que sea, y les llegaba la noticia. No había internet, no había nada de esto. Se enteraban porque el boca a boca aquí corrían las noticias. Y entonces se enteró que Gadadhar Pandit se había marchado. Entonces le dio un soponcio, como aquí se dice, es un soponcio, le dio. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pero tenía que irse para Brindavan, porque se había dicho que tenía que ir a Brindavan, porque allí se iba a encontrar con Rupa y con Sanatan Goswamis, para que ellos le instruyeran. Pero el problema que había, claro, es que en esa época, en Puri, había muchos grandes devotos, y él dedicó bastante tiempo a conocer a unos y a otros. Se iba a ver a uno, se iba a ver a otro, un día uno, otro día otro, iban pasando días, y no hacía, el viaje se hacía muy largo. Pero luego de estar asociándose con esos devotos, al final, pues se fue para Brindavan. Ahí ya lo estaban esperando, sabían que tenía que llegar, porque el señor Chaitanya de alguna manera le había manifestado a Rupa Sanatan quién era Srinivas Acharya. Entonces no era Srinivas Acharya, era solo Srinivas.
Acharya fue después. Entonces, cuando fue para Vrindavan, por el camino, se entera que hace 3 meses Sanatan Goswami ha dejado el cuerpo. Se ha marchado. Otro bajón. Pero está Rupa Goswami. Pero Rupa Goswami se quedó muy triste también cuando se marchó Sanatan Goswami. Y al poco tiempo también partió. Y cuando Srinivasa Acharya llega a Vrindavan, y dice, no te has enterado, hace 3 días que Rupa Goswami ha partido de este mundo. Y entonces dijo, no, entonces se desmayó. Cuando le dijeron eso, se desmayó. Pero luego se encontró con Jiva Goswami y con Gopal Bhatta Goswami. Y entonces ahí Gopal Bhatta Goswami fue quien luego le dio iniciación, Diksha, pues su Diksha Guru, pero en realidad quien lo instruyó fue Jiva Goswami. De hecho, estos grandes devotos, la mayoría fueron instruidos por Jiva Goswami. Él ya tenía con él a Narottam Das Thakur y a Shyamananda Goswami. Ya estaban con él y él les estaba instruyendo. Entonces ya digamos, son los precursores del Sankirtan, ¿eh? Porque lo que estaba haciendo Jiva Goswami era entrenándolos para que conocieran la conciencia de Krishna realmente. Y luego, y esos libros, por ejemplo, todos los libros de los acharyas tenían que ser llevados, tenían que llevarlos a Bengal, tenían que transportar esos libros. Había un plan de eso, para transportar todo ese conocimiento. Y fueron, digamos, examinados de alguna manera, porque hicieron como una asamblea donde los pusieron a prueba. O sea, no es que les dijeron, va, ustedes lo van a llevar y ya está. No, o sea, ellos les hicieron una asamblea de grandes Vaishnavas, y en la asamblea los Vaishnavas mayores fueron los que luego, después de haberlos puesto a prueba los 3, dijeron que estaban plenamente capacitados para distribuir este mensaje. Y entonces le dijeron, a partir de ahora, tú vas a ser Srinivasa Acharya, tú vas a ser Narottam Das Thakur, y el otro se llamaba Dukhi Krishnadas. Dukhi Krishnadas fue Shyamananda Goswami, que es. Entonces, ellos fueron los que luego tenían que ir a distribuir, a llevar. Fueron dotados de un carruaje. Jiva Goswami tenía un discípulo que era rico, entonces consiguió un carromato para poder poner ahí todos esos libros importantes y transportarlos, llevarlos ahí. Y consiguió una escolta de 10 soldados que iban a ir con ellos. Había los 10 soldados, los 2 conductores y los 3 devotos que iban con ese cargamento. Entonces, cuando estaban viajando, durante ese viaje, había un rey que era un rey que era devoto, pero era un ladrón. Era un ladrón y tenía un astrólogo o astrólogos que le daban información. Entonces le dijo, ahí viene un cargamento que es más valioso que el oro. El cargamento eran los libros que llevaban ahí. Claro, más valioso que el oro sí que era. Pero claro, el rey inmediatamente pensó que eso era más valioso que el oro, le llamó la atención. Y por lo tanto mandó que siguieran a los devotos para robarles. Ya finalmente, después de esperar una oportunidad, les robaron
le robaron el cargamento. Claro, cuando se despertaron por la mañana y se dieron cuenta que les habían robado, se quedaron muy afligidos realmente por la situación. Les habían robado esa literatura maravillosa, estaban los libros más importantes de los Vaishnavas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, Srinivasacharya, de una manera u otra, fue como el líder. Le dijo a Narottam, tú vete para allá. A Shyamananda le dijo, tú vete para allá, yo me quedaré aquí, me iré aquí a la aldea esta y averiguamos a ver si podemos localizar esos libros. Entonces, Srinivas se hizo amigo de un brahmana que se llamaba Krishna Ballava, se hizo amigo de él y se quedó en su casa. Entonces este Krishna Ballava iba a la corte del rey, el rey se llamaba Bilhambir, se fue a la corte del rey porque todos los días hablaban el Srimad Bhagavatam ahí en la corte. Y había el que hablaba era un tal Vyasacharya, pero parece ser que no era muy docto. Lo explicaba a su manera, pero no llegaba mucho. Estaban todos medio dormidos cuando escuchaban el Bhagavatam con él. Pero bueno, se ve que leía el Bhagavatam y todas estas cosas. Y el primer día, pues, Srinivasacharya inmediatamente se dio cuenta de que no era muy docto. Entonces al día siguiente volvieron otra vez y luego al tercer día. Y ahí ya no se pudo aguantar. Srinivasacharya no se pudo aguantar. Y entonces levantó la mano y hizo una alusión. Yo primero había escuchado, pero yo no me la creo mucho esa versión, ¿no? De que cuando escuchó cómo estaba exponiendo el Bhagavatam, escupió en el suelo. Pero a veces escuchas diferentes explicaciones, porque se dan diferentes explicaciones. A mí no me suena mucho esa, me suena más la otra, que él realmente le interpeló y le dijo algo así como que tú estás hablando del Bhagavatam, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Porque estaba describiendo cosas del Rasa Lila. Estaba hablando del Bhagavatam, pero pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Y entonces dijo, ¿cómo te atreves a hablar de esos temas sin hacer referencia a Sridhar Swami, el comentarista original del Bhagavatam? Entonces, es un poco como que lo estás haciendo por tu cuenta, no estás citando. O sea, por ejemplo, nosotros cuando citamos algo, pues dices, pues según dice Srila Prabhupada, dice quien sea, ¿no? Damos la cita que Jiva Goswami o quien sea. Él no daba citas, entonces por eso él le criticó por eso, le dijo eso. Entonces el otro se molestó, se sintió muy ofendido, dijo, ¿cómo alguien como tú, alguien orgulloso como tú, así vienes aquí a hablarme de esa manera? Dice, si tú sabes más, si sabes más que yo, ven tú aquí y habla tú. Y Srinivasacharya dijo, bueno, encantado de la vida. Fue allí y empezó a exponer el Bhagavatam. Lo hizo de una manera tan experta y con tanto conocimiento del tema que quedaron todos sorprendidos, especialmente el rey. El rey se quedó, dice, llevo años escuchando el Bhagavatam, es la primera vez que mi mente se ha aislado de los problemas de la administración real. Realmente fue porque realmente consiguió que le sacara bueno, los problemas que tenía con la administración. Entonces, a partir de ahí le dijo que fuera al otro día y luego finalmente fue iniciado por él. Haricharan Das le puso de nombre. Fue iniciado por Srinivasacharya. Entonces, de hecho, este rey luego se volvió bueno, un gran, digamos, apoyo en la distribución del canto del Santo Nombre y de la conciencia de Krishna en esa zona. Todo por la influencia de Srinivasacharya.
Srinivasacharya lo inició, luego se marchó y se fue de nuevo. De ahí vienen todas, en esa época empezaron todos los grandes festivales. Quien lo hizo más fue quizá Narottam Das Thakur, pero Srinivasacharya también participó en esto cuando fue la época que se empezaron a hacer esos festivales como hacemos ahora, por ejemplo. Vienen de ahí, de esa época, empezaron a hacer esos grandes festivales y empezó a... se casó también porque Narahari Sarakar le pidió que se casara, realmente. Entonces se casó. Tuvo dos esposas. Primero se casó con una y luego con otra. Cosa que, claro, a uno puede pensar, uy, ¿cómo que se casó dos veces? Pero en esa época, ahí en esas circunstancias, no era normal. Entonces tuvo dos esposas y una de ellas, Gemalata se llamaba, Gemalata Thakurani. Gemalata Thakurani fue una gran devota, incluso fue iniciada por él, fue iniciada formalmente, por su padre la inició. Yo siempre había tenido de cuando hice el curso de Bhaktas, de que explicaban que por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur no inicia Bhaktisiddhanta Sarasvati porque era su padre, hay una conexión sanguínea, entonces decían que no debe ser, pero en cambio en este caso sí fue así, o sea, inició a Gemalata y se convirtió en guru. Ella iniciaba tanto a hombres como a mujeres, tenía esa capacidad y una de sus discípulas se volvió una poetisa y una escritora importante, o sea, que tenía eso, todo eso fue por la influencia de Srinivasacharya. Y bueno, se hicieron muchas otras cosas durante ese periodo. Luego volvió a Brindavan de nuevo. ¿El rey le devolvió los libros que había Sí, robado? sí, los devolvió. Ese me estoy acelerando porque es muy tarde. Entonces, pero sí, le devolvió los libros, sí, evidentemente. El rey se sintió arrepentido de eso. De hecho, le pide perdón porque claro, el rey no sabía lo que estaba robando, pero cuando lo robó en realidad pensó, vaya, pensó pensó que era algo más valioso en sentido material y cuando vio que eran libros es como que se quedó decepcionado. Pero cuando se encontró con Srinivasacharya y él le dijo que él sabía que él tenía los libros, él confesó, pidió perdón y luego se entregó a él. Y de hecho luego ya cuando él tuvo varias manifestaciones de éxtasis, realmente de éxtasis devocional, y fue un gran precursor del Sankirtan. El Sankirtan empieza ahí, Srinivasacharya, Narottam Das Thakur, Samananda Goswami. En algunos casos, por ejemplo, en lo que se explica de ellos, a veces hay contradicciones en el sentido de que unos historiadores lo explican de una manera, otros de otra, porque a veces no coinciden. La información que hay de esas épocas a veces no es tan precisa como lo de los años. Pero bueno, se entiende, lo que sí está claro es que ellos fueron instruidos por Jiva Goswami y que luego transmitieron ese conocimiento. Cuando él se marcha de su partida no se sabe mucho, porque en realidad es como cuando los discípulos no hablan de ese tema. Igual que cuando hablamos prácticamente de la partida de Chaitanya, de Nityananda, son temas que no se habla. No se habla demasiado. A veces alguien pregunta alguna vez, pero generalmente no se habla de esos temas. Es un tema que más bien a veces entristece, ¿no? Que se marchan, porque cuando están presentes, pues es una manifestación de ese prema que quedamos todos extasiados. Cuando uno lee esas historias,
donde vemos esos grandes devotos con ese carácter tan sublime, que es un carácter impresionante, realmente, que estos sí estaban todos libres de envidia. Entonces, no sé si ya es la hora, si que no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, o no hay tiempo. Sí, nada. Hoy sí tenía el micro cerrado Sí, y yo iba hablando, te Sí, veía hablar. pues que ya sea así, ya hemos llegado a la hora, así, pero es que ahí tienes tanto néctar para contar y explicar que me he acordado de los tiempos en el Guinardó, en donde cada domingo siempre estaba allí un Diksha Prabhu. En aquel entonces se hacía el Chaitanya Charitamrita en domingo, que ahora lo han pasado al sábado, por ejemplo aquí en Málaga. Sí. Ah, no lo sabía. Sí, pero entonces yo también, si quieres que te diga, el domingo está aquí el Chaitanya Charitamrita por aquello, porque yo para mí aquello eran los días más especiales y además se alargaba la clase más también y era tan nectario para mí escuchar que, que me ha reconectado con aquellos tiempos y se nota tanto como para ti es también de lo más especial y se te quiebra la voz y todo. Yo sé que a lo mejor no te gusta mucho que diga esto, pero se nota. Y, y, y bueno, pues que simplemente te decimos hasta pronto, si, que Krishna quiera que esto sea así, que te dé una vida muy larga y con salud y estamos encantados de escuchar el Chaitanya Charitamrita contigo. Pero sí, mejor lo dejemos porque pues ya ha pasado de la hora estipulada y tendríamos, esto sería ilimitado. Sí, bueno, me he acelerado un poco porque se me hacía tarde y claro, es que era un poco, lo he tenido que hacer lo más rápido posible. Claro, Y claro, bueno, hay más días, claro. pero bueno, Sí. estoy agradecido porque me invitéis pues para poder compartir y agradecido a los que estáis escuchando también, ¿eh? Mm, que aquí no os veo a todos, pero bueno, sé que estáis ahí y se agradece mucho el que la atención atenta. Pues Cuando, muchas gracias. Mira, Paul ha levantado la mano y ya con Paul, si os parece, pues nos despedimos. Hare Krishna, mis reverencias, pero solo dar las gracias y es una benedicción, como siempre. Muchas, muchas gracias. Harita. Oye, si queréis abrir los micros y le damos las gracias a Prabhu Gundicha. Gracias, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Gracias. muchísimas gracias, Gundicha Muchas Prabhu. gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Gundicha. Hare Krishna, Haribol, Haribol, Hare hasta Krishna. pronto. Hare Krishna. Saludos. Saludos.